Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Pablo Mieres. Gracias, presidenta. Yo creo que este es un tema muy importante sobre todo desde el punto de vista político y no desde el punto de vista de las relaciones entre los partidos y entre los legisladores que estamos en una y otra posición. Es un tema políticamente muy importante desde el punto de vista de la relación entre los políticos, los partidos políticos y la ciudadanía. Yo creo que es un dato de la realidad que hoy existe una situación de distanciamiento, de desconfianza, de distancia entre el sistema político y los ciudadanos que nos miran con preocupación, con cierta decepción en muchos casos. Y estas cosas, como las que está impulsando hoy el partido de gobierno, no hacen otra cosa que ahondar la sensación de desconfianza, la sensación de riesgo, la sensación de pérdida de confiabilidad. Porque ¿qué puede entender un ciudadano común hoy cuando de pronto y a toda carrera el partido de gobierno presenta una instancia de derogación de uno de los delitos que castiga a los políticos que se portan mal? Acá se ha dicho que se han modificado normas de derecho penal en estos años. Sí, se han aumentado penas, se han aumentado delitos, se han creado agravantes, pero no se ha derogado ninguno. Y todas las modificaciones penales de estos últimos años se aplican al ciudadano común. Ahora, cuando llega la hora de derogarse, derogamos un delito que afecta a los políticos. ¡Caramba! A ver, nadie es tonto. Si ya hay anuncios de recurso de referéndum, es porque esto pega en el corazón de la ciudadanía. Es tocar y cobrar, es sencillo. Y el partido de gobierno, que fue, curiosamente, uno de los impulsores de la defensa de este delito. A mí me llamó mucho la atención, yo no voy a hablar de casos concretos, pero la verdad es increíble que se tome acá una referencia a un caso del pasado, cuando fue ese partido el que más usó ese caso en el sentido del castigo y de convertirlo en una especie de paradigma de las cosas que no se debían hacer. Y ahora lo convierte, ahora no, porque ya ha habido declaraciones de otros legisladores de ese partido que también lo usaron. Me estoy refiriendo, no está presente, al senador Mujica, José Mujica, que también ha usado la referencia cuando es el propio partido de gobierno el que usó el caso referido como paradigma de lo que había que hacer y de los castigos que había que darle a los políticos que se portan mal. Es terrible, cuando pasan estas cosas, aquello de paradoja se vuelve en una situación totalmente contradictoria, porque al final parece que depende de qué lado del mostrador uno se encuentra. Y la verdad que eso también desanima desde el punto de vista de lo que es la imagen ante la ciudadanía. Sobre la cuestión jurídica, claro que existen opiniones contrarias a este delito. Existían hace 10 años y hace 20, mucho tiempo atrás. Siempre hubo. También siempre hubo opiniones en el otro sentido. Y acá ya se ha mencionado, el actual fiscal de Corte emitió un dictamen a fines de 2013 declarando la constitucionalidad del artículo 162. Y la Suprema Corte de Justicia, como acá se ha dicho, ha emitido diversas sentencias declarando la constitucionalidad del artículo 162, y la JUTEP vino acá y no nos dijo, deróguenlo tranquilamente, no, nos dijo, miren, nosotros creemos que tiene que haber otra cosa en su lugar.
Y acá hay un equívoco. Acá se ha dicho que estamos discutiendo un artículo del Código Rocco, del Código de Mussolini, etcétera, etcétera, y todo eso, que en realidad todo el Código Penal está inspirado en el Código Rocco. O sea que si esa fuera la crítica, tendríamos que criticar todo el Código. Pero lo más curioso es que acá no se ha dicho, lo dijo el senador Bordaberry, pero no lo dijo el miembro informante, que lo que estamos poniendo en discusión y la derogación propuesta no refiere al artículo original, refiere al artículo 162 modificado el 23 de diciembre del 98 por la ley 17.060 que el miembro informante impulsó, la llamada Ley Cristal, en donde además se aumentaron las penas para el delito de abuso de funciones. O sea que el propio miembro informante, que además hizo alarde de haber apoyado esa norma, pero se cuidó bien de mencionar que esa norma de la ley 17.060 incluyó la mantención con agravamiento de penas del delito de abuso de funciones. O sea, si habrá argumentos para defender que no corresponde derogar este delito, si no es en una lógica sistémica. Y acá sí tiene mucho que ver la importancia de lo que es un código. Está en discusión muy avanzada el Código Penal en la Cámara de Diputados. Nosotros planteamos en la comisión cuál es el apuro, por qué derogarlo ya si está planteado una reforma general del Código Penal y es así como se debe legislar. Es así como se debe legislar, es decir, sobre todo en materia penal, y sobre todo para derogar delitos, y sobre todo para derogar delitos que nos afectan a nosotros, los políticos. Analizando el capítulo de delitos contra la administración, porque puede ocurrir, y yo creo que ocurriría, que derogado este delito queda un hueco, queda una situación de libre funcionamiento de a quienes más tenemos que controlar, que son a los administradores públicos, y donde además la ciudadanía más nos exige que nos controlemos a nosotros mismos. Esto podría dejar huecos, podría perforar el sistema, podría generar situaciones de impunidad, podría generar tolerancia de conductas indebidas. ¿Y cuál es el apuro? Eso es lo que al final le genera la suspicacia. Este proyecto de ley no estaba en la agenda de la Comisión de Constitución hasta comienzos de este año. No estaba en el orden del día, no existía el proyecto presentado. Se presentó a comienzos de año y se le dio a una velocidad supersónica, al punto de demorar las modificaciones imprescindibles y urgentes del Código del Proceso Penal para darle discusión a este proyecto que tenía que aprobarse sí o sí, no se sabe por qué. Ya. Ahora, ¿fue iniciativa del Poder Ejecutivo? Tampoco. El Poder Ejecutivo no nos mandó este proyecto al Parlamento. No es interés del Poder Ejecutivo la derogación de este delito, que yo sepa. ¿No lo mandó? Esto es una creación propia de la bancada del partido de gobierno, que lo presenta y en 2 meses, tac, tac, le pasa por arriba toda la agenda, incluso a las cosas más urgentes, y hay que votarlo ya. Y a tapas cerradas. Y cuando se dice vamos a esperar a discutir el Código Penal, se dice no, hay que votarlo ya. Y no se dice por qué. ¿Cuál es la razón del apuro? ¿Cuál es la razón de aprobarlo separado, aislado? Yo creo que, yo no voy a dar ningún consejo al partido de gobierno, pero no se dan cuenta de los flancos que abren estas cosas, porque el problema más fuerte es la señal pública. Acá lo que está en juego es el mensaje que se le da a la ciudadanía. Estamos viviendo una realidad en estos años donde basta abrir los diarios o entrar en Internet para encontrar escándalos de corrupción a diestra y siniestra en todas partes. Para empezar, en nuestros vecinos, el escándalo mayúsculo que a esta altura se lleva puesto a todo el sistema político en Brasil. El escándalo argentino, que como siempre tiene proporciones siderales, en España, en Francia, en todos lados. Bueno, ni hablar en Venezuela, que el día que se destapen los tarros,
se les va a caer encima a mucha gente un montón de cosas. Pero entonces nosotros acá, ¿qué es lo que la gente espera de nosotros? ¿Espera que deroguemos delitos contra la administración pública? ¿Espera que deroguemos un delito que lo que hace es eventualmente salvar responsabilidades de los jerarcas que están en distintos cargos públicos? ¿O espera todo lo contrario? Espera todo lo contrario. Espera que el sistema político dé señales de autoexigencia, de transparencia, de mayores controles, de empujar hacia un sistema político que recupere la confianza, que la gente se sienta tranquila. Por eso me parece particularmente valioso que en la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos estemos discutiendo todos normas que nos van a exigir mucho más. Eso sí espera la gente. Que votemos normas exigentes en materia de financiamiento partidario, que votemos normas que nos controlen en las contribuciones, que votemos normas que nos controlen en los gastos de campaña, que tengamos que dar cuenta pública de nuestros balances, que sean auditados externamente. Esas son las señales positivas que debemos dar todos. Pero esto va a contramano. Y sobre todo cuando lo hace un partido que está en el gobierno y que ha estado en el gobierno desde hace 12 años y que por lo tanto tiene responsabilidades de jerarcas que podrán estar o no, caer o no en aquello, en esto no me importa. Yo no voy a hablar de casos concretos, no me interesan. Lo que me interesa es la señal pública que tenemos que dar como sistema político y la señal pública que tenemos que dar como sistema político para generar credibilidad, para no perder lo que el sistema político uruguayo ha construido en tantos años, que es la idea de que es un sistema político que puede ser confiable, que sus políticos lo son. Esto pega en la línea de flotación, esto afecta a la credibilidad de la gente, esto golpea en lo que debe ser los primeros de la clase en exigirnos transparencia, certezas, y esta derogación del delito de abuso de funciones va en el sentido contrario. Nosotros reclamamos y reivindicamos además que se diferencien las conductas, porque el riesgo que significa esto es que se lleve puesto a todo el sistema y que estas acciones que realiza hoy la bancada del partido de gobierno se lleven puesto la credibilidad del conjunto del sistema, y nosotros no estamos dispuestos a entrar en la bolsa. Nosotros nos oponemos y vamos a votar en contra de esto, y hacemos un llamado a la bancada del partido de gobierno a la reflexión, porque esto afecta la credibilidad entre política y ciudadanía. Muchas gracias, presidente.